Y con mucha información, este 1 de septiembre, el presidente de la República dio su informe, su tercer informe de gobierno. Marcelo, auditorio, yo me quedo ahí con unas frases con lo que inició su mensaje, el presidente, que dijo: la transformación está en marcha, aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal auspiciando el cambio de mentalidad, dice, del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible. También dijo: estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Se fue, como siempre, ¿no?, duro y a la cabeza en estos señalamientos que hizo Marcelo. Digo, independientemente de todos los números que dio y que los da todas las mañanas, en las mañaneras, los datos que siempre proporciona, se fue directo con este mensaje político, Marcelo. Así es, como se previó, era un mensaje, un discurso con dos mensajes: el mensaje de avances y logros, y el mensaje político dirigido principalmente a sus opositores, y no solo opositores políticos, también empresariales, periodísticos, incluidos ahí. Es importante en la coyuntura de los 3 años, porque en los 2 primeros, si recordarás, si recuerda el auditorio, fueron de: vamos a empezar, estamos colocando los cimientos, los pilares, y ahora ya se vio un contenido mucho más nutrido, más de logros, más allá de los avances, logros concretos por las reformas, principalmente del año pasado, de esta legislatura que acaba de concluir, sobre todo eso. Me pareció, más allá de esos números que los escuchamos o los leemos en los reportes de la mañanera, el mensaje político, por lo que decíamos, se encuentra en una situación que tiende a polarizarse el contexto político por lo de Ricardo Anaya, por la asunción de los nuevos diputados, todo lo que tiene que ver con el legislativo. Hay asunción también de nuevos gobernadores, sobre todo de Morena. Entonces, el contexto político no es menor, no lo podía ignorar. Tenía que dirigir un mensaje más o menos en los términos que escuchamos: directo a la cabeza, con señalamientos, incluso con advertencias, y sin quitar las líneas discursivas que a veces suenan repetitivas, pero son los que le dan soporte a la 4T. Ya habló, por ejemplo, de la pandemia, la gran pandemia de todas las pandemias, ¿no? En fin, hay múltiples frases que van a servir ahí para el análisis. Ajá, y en este análisis que hizo también estarías viéndose como que va a parar algunas privatizaciones. Decía que una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora. Se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías federales, playas, reclusorios y obras públicas, dijo, pero lo más importante: hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleos y en electricidad. Y también dijo que va a presentar una reforma que tiene que ver con la industria eléctrica. Fue lo primero que dijo, que ya le va a dar trabajo a sus diputados federales, a su bancada, a esa coalición que él llevó, porque obviamente él los lleva a esos espacios, a estos diputados, si no es por las siglas de Morena y el nombre de Andrés Manuel, pues obviamente no ganan. Entonces ya les va a dar trabajo. Y esto de mencionar las privatizaciones me llamó la atención, porque hay que recordar que aquí, en Quintana Roo, la privatización del servicio de agua potable con Aguacán, pues es algo que no tiene muy contentos a los ciudadanos de la zona norte, sobre todo. Entonces, vamos a ver ahí qué pasa, Marcelo. Sí, mira, yo tuve la oportunidad de escuchar un extracto de un audio de una conferencia magistral que dio Rocío Nale, la secretaria de Energía, a la bancada de Morena recién estrenada por estas horas. Y ella hablaba incluso, y lo pongo en esos términos, hablaba de un mercado paralelo de luz. O sea, se robaron la luz y vendieron la luz
lo que parece absurdo, ¿no? Imposible porque es algo intangible, pero sobresaturaron los sistemas y llegaron a vender esa luz. O sea, lo que encontró este gobierno respecto principalmente a ese tema energético fue terrible, no solo con el huachicoleo, sino también en la cuestión del gas y en la cuestión de la electricidad. Por eso hablan que la reforma energética no solo es de luz, sino también de gas y de hidrocarburos, y ahí caben la refinería, el tema del combate al huachicoleo, fortalecer a la CFE con precios más justos, otras tarifas, en fin. Recordemos un poco, la reforma energética que ya había anunciado y que hoy la ratifica como una de sus prioridades, es una de las 3 grandes reformas que se prevén. La otra es la Guardia Nacional, que aparentemente se presentaría una reforma hacia el 2023, si no mal recuerdo, dieron el dato también recientemente, ayer o anteayer, y la otra es la reforma electoral, que tiene que ver no solo con la reformación del Instituto Nacional Electoral, el INE, sino también con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el tema de los presupuestos para los partidos, con eliminar los plurinominales, en fin, son reformas muy completas que sin ninguna duda van a cambiar gran parte del panorama nacional. Por eso es importante y por eso pienso yo que hoy puso énfasis en la energética, porque es supuestamente la primera de las 3 grandes reformas que va a presentar, con estadísticas, con números, con propuestas, y lógicamente tiene que presentarla, posicionarla, mejor dicho, en el debate nacional en primera vitrina, para que no solo los diputados de esta legislatura, la 65, estén enterados, sino también la ciudadanía, y que probablemente va a apoyar cuando se empiecen a revelar todas estas situaciones que comento. Sí, claro, sí, dio mensajes ahí bastante interesantes en este tercer informe, como dices, como ya más consolidado, ya más con logros. Veíamos, como bien comentabas, Marcelo, en informes anteriores más como proyectos, ¿no? Ahora ya más logros y más acciones. Decía él que, por ejemplo, como la entrega de becas, programa de apoyo a adultos mayores, pues ya son reformas constitucionales. Entonces, decía algo, para que cuando nos vayamos, si lo van a cambiar, que les cueste, ¿no? Si van a retroceder, dice, que les cueste. Sí, fue creo que de los mejores informes, ¿no, Marcelo? Mira, para mí eso que comenta Sandra es lo más importante, es una opinión personal. Son beneficios sociales, apoyos, ayudas, que ya son constitucionales. Tangibles. Claro, intangibles. O sea, a ver, yo seguramente tienes testimonios cercanos, Sandra, por conocidos o directamente, pero a mí me tocó que en plena pandemia del año pasado, muchas familias con las que yo conversé decían, si no fuera por el apoyo por personas con discapacidad o adultos mayores, no tendríamos ni siquiera para comer. Cuando se eliminaron, por obvias razones, las fuentes de empleo, la gente no podía salir a la calle, no solo por miedo, sino también por las restricciones propias de la pandemia, y todo lo que se generó, crisis, cierre de negocios, en fin, y ahí estuvieron estos apoyos sociales que hoy son materia de la Constitución, y por tanto no se pueden ignorar ni menos eludir. Entonces, para mí, insisto, es una opinión personal, es lo más relevante de todo el gobierno, el movimiento de la 4T, porque no solo es de Morena, sino también de un conjunto de movimientos y de expresiones que se van aglutinando ahí en torno al López Obradorismo. Y eso es, insisto, creo de lo más destacable. Claro, porque sí, tienes primero que estar en la necesidad, en la carencia, y recibirlo para ver el beneficio que tiene el ciudadano directo, ¿no? Ahí es donde se valora ese tipo de programas. Y él dijo, y ya se hizo una reforma constitucional para que sean constitucionales, y si se quieren desaparecer, tendrán que hacer reformas. Yo creo que eso sí, no, el ciudadano no lo estaría permitiendo.
Vamos a ir a la pausa y al volver vamos a estar hablando de Otompe Blanco, la capital del estado, donde los trabajadores en paro, trabajadores de servicios públicos, los de recolección de basura, porque no les han pagado las retenciones y una cuestión ahí salarial con el gobierno municipal. Vamos a la pausa y volvemos.